RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en el marco de Rumbo a Perumín, edición Bicentenario, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, uno de los temas centrales, uno de los temas que fue abordado ha sido el de competitividad y sostenibilidad, ¿no? Y una de las conferencistas fue Irma Potes, que es directora de Relacionamiento Comunitario de Sauder Cooper, del Grupo México, ¿no? Y le agradecemos la amabilidad que tiene de atender a esta hora la comunicación con RCR directamente desde México. Qué gusto saludarla, un gusto de dialogar con usted, muy amable. José, muchas gracias por este espacio de esta entrevista, a ti y a toda tu audiencia de RCR. Un gusto saludarlos a todos y muy buenos días, como tú bien dices, desde la capital aquí en la Ciudad de México, pero con el corazón en Perú. Sí, desde el Distrito Federal, ¿no? Y en realidad un saludo también a todos nuestros compatriotas que se encuentran en estos momentos en México, ¿no? Yo quería compartir con usted de inicio, ¿no? Usted ha señalado durante su participación en Rumbo a Perumín, ¿no? La necesidad de un modelo de desarrollo comunitario que se sustente en las personas, ¿no? Como protagonista del desarrollo de su comunidad. Y este es un aspecto central, ¿no? Porque permite, ¿no? Un acercamiento más directo, una identificación entre los distintos actores, ¿no? Pero también una identificación de las principales necesidades, ¿no? ¿Cómo así es que podemos poner en práctica este modelo de desarrollo comunitario sustentado en las personas y que aplica naturalmente el Grupo México, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, José. Sí, efectivamente, pues bueno, la minería siempre ha estado cerca de aquellas poblaciones que paradójicamente están alejadas muchas veces de servicios, de los centros capitales que tienen acceso a otro tipo de bienestar. Y bueno, cuando llega una minería tienen un vecino, digamos, tan importante, las poblaciones normalmente tienen inquietudes que otros lugares de la población en los centros poblados más importantes no tienen. Es decir, las situaciones básicas de agua, de saneamiento, de internet, de escuelas, de hospitales, de salud, no están tan satisfechas como están en las capitales por razones lógicas de concentración de población. Entonces, pues con un destino importante como es la minería, toca escuchar con mucha más atención qué es lo que pasa en la dinámica de estas sociedades y poblaciones, cuáles son estas necesidades, y hacer alianzas con los demás vecinos de la zona y, por supuesto, con las autoridades en todos los niveles, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales y centrales, para de esta manera lograr llegar a soluciones conjuntas. Es eso que nos impulsa a ver cómo escuchamos mejor y atendemos mejor unas necesidades que pueden ser tan diversas y tan particulares como las poblaciones mismas que habitan en todo el Perú. Y bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo? Que es la segunda parte de tu pregunta. Pues primero teniendo mecanismos de escucha activos, variados, adaptados incluso a los idiomas que se hablan en las distintas regiones que tiene el hermoso Perú, quechua, aymara y todo lo que exista, y adaptarlos también a las maneras en que esas poblaciones son capaces de comunicarse. A veces no es internet como estamos acostumbrados en WhatsApp o Facebook en otras poblaciones, sino a veces es simplemente caminar las poblaciones, escuchar y tener gente que esté todo el tiempo pendiente de estos que le llamamos diagnósticos participativos con la población. Es preguntarle simplemente, constantemente, ¿qué es lo que tú ves en tu comunidad hoy? ¿Cómo la quisieras ver el día de mañana? Y cómo podemos juntos caminar hacia ello. Ahora, en el caso de las operaciones del Grupo México a través de Sauder Cooper en nuestro país, ¿cómo es que se va evaluando el avance y la mejora en los índices de desarrollo humano? Usted ponía mucho énfasis justamente en la conferencia, ¿no? Que se ha avanzado bastante en los índices de desarrollo humano en las zonas de influencia, ¿no? Y esto nos parece un aspecto sustancial, ¿no? Porque va gradualizando y además permite contar con la data, con la información necesaria, pero con el expertise, el trabajo de campo, para poder mejorar justamente estos índices de desarrollo, ¿no? Efectivamente, ¿de qué nos sirve escuchar, como decía hace un momento, y resolver a lo mejor o tratar de hacer, si esto no se ve reflejado en el día a día de las personas?
y después en los años, y conforme en los años, en una mejora en toda la población. Es importante decir que nosotros tenemos una presencia ya desde hace años en las regiones de Moquegua y de Tacna, y que estamos adentrando o empezando a trabajar en las regiones de Apurímac, Cajamarca, y por supuesto nos gustaría mucho poder empezar en Arequipa. En las regiones de Moquegua y de Tacna, donde ya tenemos una presencia desde hace años, podemos comprobar que, bueno, según el mismo Instituto Nacional de Estadística e Informática, Tacna y Moquegua presentan los niveles más bajos de pobreza extrema de Perú, con menos del 2.7% según estadísticas oficiales. Al final del día, no hablar de números no habla de esta escucha en la que tu primer pregunta hacía referencia y de poner a la persona al centro, pero a la vez sí, porque esta serie de acciones concatenadas, hiladas en una coherencia de escuchar, de atender y de ir resolviendo, finalmente derivan en índices bajos de pobreza, en índices altos de desarrollo humano, que para quienes escuchen, tu querida audiencia, estos índices reflejan las mejoras en educación, las mejoras en salud y las mejoras en redistribución del ingreso, en donde en estas regiones donde ya tenemos tiempo operando, estos índices van a la alza, es decir, son positivos. Y pues bueno, claro, nos falta mucho por hacer y como lo discutíamos en Rumbo a Perú 1000, necesitamos trabajar mucho más de la mano las empresas y los gobiernos en hacer planes regionales y en actuar de una manera mucho más concatenada y en equipo para hacer soluciones con la población, con los organismos no gubernamentales y llegar, digo yo siempre, la mesa tiene cuatro patas para que pueda sostenerse de manera sólida. Y esas 4 piezas de esa mesa que la sostienen siempre son la sociedad civil, las instituciones, los gobiernos y, por supuesto, las empresas. Y diciendo esto, pues los ciudadanos siempre participando en instituciones o en la sociedad civil. Yo quiero recoger la última parte que usted señala, ¿no? Con estas 4 soportes, ¿no?, fundamentales para desarrollar justamente este acercamiento y este relacionamiento efectivo, eficaz en las comunidades, ¿no? Pero también debemos poner mucho énfasis en los actores centrales, ¿no? En este caso el Estado, en este caso la propia empresa y la propia comunidad, ¿no? ¿Cómo articulamos este trabajo y cómo ustedes han ido evaluando dentro de la experiencia que tienen en distintos puntos del mundo y en el Perú de manera particular este trabajo? Sí, muy buena pregunta, porque es la pregunta que se hace en la minería a nivel mundial. Discutíamos en Rumbo a Perú 1000 esto. Esta es la gran encrucijada. Y a ver, si me permites, quizás me extralimito en tu programa, pero perdóname, José, esta reflexión ya más filosófica. Es condición humana, el trabajar en equipo a veces no es fácil. Y yo siempre pienso, se tiene que empezar a trabajar desde las coincidencias y se tiene que empezar a trabajar poco a poco en proyectos a lo mejor pequeños que puedan ir dándonos ese momentum, ese pegamento social que permite ir confiando en que los equipos pueden alcanzar metas más arduas. Dicho esto y las complejidades que esto tiene para el ser humano siempre, ¿cómo podemos entonces migrar en toda la minería y particularmente en el Perú a ir articulando esto? Hay excelentes esfuerzos por parte del Estado peruano para articular precisamente estas mesas. Yo siempre digo, los líderes necesitan simplemente un espacio y una hora donde reunirse para empezar a platicar acerca de las coincidencias y a partir de ahí construir. Entonces, pienso que el Estado tiene un rol central en sentarnos en ese espacio, en esas mesas y ponernos a platicar sobre cómo podríamos coincidir en estos objetivos comunes, pero la verdad no es exclusivo del Estado. Las empresas también lo han iniciado, los organismos no gubernamentales como el BID también han iniciado estas mesas y la misma población muchas veces han pedido, vamos a sentarnos a platicar sobre cómo puede ser nuestro desarrollo. Lo que es importante es que las agendas particulares de cada uno un poco queden a un lado para fijar objetivos comunes, repito, desde las coincidencias y lo que sí podemos hacer. Hay buenos avances en el Perú y yo creo que es de los países que más avances tiene en estos diálogos y creo que vamos a tener muy buen ejemplo para el resto del mundo. Estamos dialogando desde Ciudad de México con Irma Potes, directora de Relacionamiento Comunitario de Sauder Cooper, del Grupo México, ¿no? En nuestro país, ¿no?, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha incorporado el concepto de rentabilidad social, ¿no? Es un tema que
se viene debatiendo, ¿no? Hace unos días el propio ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en Rumbo a Perumín, ha vuelto a enfatizar en este concepto de rentabilidad social. ¿Cómo entender, ¿no?, el concepto de rentabilidad social dentro de la minería moderna, ¿no? Porque las veces que hemos logrado conversar con especialistas, empresarios vinculados justamente al sector, nos indican que este es un concepto que se ha venido avanzando en los últimos años y bastante se ha avanzado. Usted tiene mucha experiencia, me gustaría conocer un punto de vista sobre ese tema. Muchas gracias. Mira, nosotros, como yo lo dije en Rumbo a Perumín, nos gusta mucho la manera en que se ha empaquetado, se ha puesto de una manera y un listado y una definición clara de este concepto de rentabilidad social y nos gusta mucho pues reflexionar sobre estas preguntas sobre dinamización de la economía, balanza fiscal y balanza de pago respecto al nivel de calidad de empleos y salarios, la infraestructura local y nacional, la tecnología, la distribución del ingreso, estructura de estatus y poder, y finalmente, y muy importante, respecto a los ecosistemas y la cultura. La verdad es que sí, las mineras de alguna manera hemos ido avanzando en esto, pero es muy importante, al igual que en cualquier sociedad, que busquemos un siguiente paso. Hay una guía que sacó precisamente el Ministerio de Energía y Minas con el ministro Merino, que ya hace preguntas muy concretas de reflexión para las empresas sobre cómo están participando, cómo se evalúan en estos conceptos de rentabilidad social. Pues bueno, nosotros tenemos, obviamente, desde que esto surgió, una evaluación interna, un análisis interno muy profundo sobre cómo estamos viviendo este concepto y tenemos avances significativos en todos los rubros, pero por supuesto que nos falta mucho que hacer y es aquí donde estoy segura que de la mano podemos caminar, como digo, instituciones, población civil y el gobierno y las empresas. Nos gustan mucho las preguntas y nos gusta mucho retarnos en los conceptos sociales. Bien, y el otro tema que también usted desarrolló en Rumbo a Perumín es la minería no puede estar distanciada de la agricultura, ¿no? Y en realidad en nuestro país vemos experiencias exitosas, ¿no? Experiencias que reflejan, ¿no?, que son espacios de desarrollo, ¿no? Son espacios que van en simultáneo, ¿no?, que caminan de la mano, ¿no? Pero se requiere voluntad, se requiere ánimo, se requiere decisión y sobre todo, ¿no?, se requiere mucha participación, ¿no? ¿Por qué entonces se generan algunos espacios de discusión esa suerte de estigma, es decir, no, la minería todo contamina, cuando en el Perú vemos que hay espacios que demuestran todo lo contrario, que la minería sí es compatible con la agricultura? Sí, muchas gracias. Bueno, la minería es compatible prácticamente con muchas actividades. Quizás hay algunas en especial que no, pero prácticamente con todas. Entonces, la cuestión aquí es cómo logramos entender desde la minería y que en Southern estamos completamente convencidos de esto, que es un tema finito. Finalmente las reservas llegan a un fin después de 60, 100 años, etcétera, y esas poblaciones tienen que regresar a decidir qué quieren hacer con ese futuro, con ese legado que tienen y que la minería dejó de un enorme capital humano y social en sus poblaciones, porque así debe de ser, además de un capital natural totalmente restaurado y, por supuesto, y en la medida de lo posible, con servicios incluso ambientales a la población o a la sociedad. Entonces, en este concepto de cómo, en el gran espectro, digamos, de cómo la minería entra, incide y luego se retira, dejando un medio ambiente totalmente restaurado y al servicio de la población y poblaciones educadas y además con instituciones fuertes y un Estado de Derecho sólido, etcétera, es que nosotros decimos que hay que impulsar las actividades de la vocación regional que tengan esas zonas. Entonces, la minería, si bien tiene que promover empleos y tiene que promover proveeduría hacia la minería en las zonas donde opera, también tiene que promover la vocación regional. Un ejemplo de ello, repito, porque estamos en zonas normalmente aisladas, es que existe agricultura, existe ganadería, existe turismo, existen otras actividades previas y nosotros tenemos que conservarlas, promoverlas e impulsarlas. Eso es un gran labor que tiene que hacer también la minería, que ya se realiza. Y bueno, nos falta mucho ya, no está de más decir que siempre estamos señalados como que nos falta comunicar más todas las buenas prácticas que tenemos
Y bueno, un ejemplo de esto pues es que nos recibes hoy en tu programa, José, y muchas gracias por permitirnos estos espacios a los mineros, que queremos seguir siendo los aliados del crecimiento del Perú. Y sobre todo son espacios que nos permiten que las comunidades más alejadas, nosotros llegamos a comunidades alejadas acá en el país, puedan tomar conocimiento, ¿no?, de cómo se viene elaborando justamente mecanismos de acercamientos, busca de soluciones, ¿no? Y sobre todo pensando en el desarrollo sostenible, que es justamente el elemento central, ¿no?, para las actividades que ustedes desarrollan, ¿no? Correcto, José, y pues quizás para resumir un poco lo que me has preguntado hoy, si tú me lo permites, un ejemplo pragmático de cómo se vive esto, y bueno, las comunidades que nos escuchan, seguramente algunos de ellos sonreirán cuando escuchen este ejemplo, porque lo han vivido, es que, por ejemplo, nosotros llegamos a una comunidad desde Southern, preguntamos a ver qué te preocupa, qué te gustaría hacer, cómo quieres ver tu comunidad, y tú qué estás dispuesto a hacer, y qué podemos apoyarte nosotros. A partir de eso hacemos unos fondos concursables que administra un comité comunitario, invitamos a toda la población a participar, y estos fondos concursables la gente puede insertar sus proyectos, lo que ellos quieran hacer. Southern les provee de los mecanismos, de los recursos para hacerlo, y la comunidad pues lleva a cabo diversos proyectos que pueden ser desde la cría de algún cuy, o pueden ser proyectos que tengan que ver con el deporte, proyectos que tengan que ver con, pues hay comunidades que les preocupan las mascotas, o comunidades que les preocupan los valores y cómo educar mejor a los niños. Entonces, cada quien se hace responsable. Nosotros ponemos las facilidades, ellos el tiempo voluntario y las ideas de los proyectos, y juntos llegamos a un buen fin. Y al final, pues se los ponemos en la mesa todos. Esto es un trabajo de todos, y todos hicimos este trabajo. Esto nos valió un reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo como una de las mejores prácticas en Latinoamérica de la industria extractiva, y este es un ejemplo de cómo la escucha de la que me hablabas al inicio, me preguntabas al inicio, se convierte y se materializa en algo concreto donde todos participan en la mesa y todos somos actores de este desarrollo. Ha sido un gusto conversar con usted, Irma Potes, directora de Relacionamiento Comunitario de Southern Copper del Grupo México, ¿no? Y con seguridad vamos a seguir dialogando hacia adelante sobre estos temas, ¿no?, que tienen que formar parte de la agenda en el país, ¿no?, y sobre todo para que se conozca, ¿no?, y que llegue a los lugares, no solamente el ámbito de influencia, sino que se logre entender cuál es la dinámica justamente del sector. Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros a través de RCR, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.